acá presentando a la linda Azucena Cantarina. Vamos a conocerle un poquitito de su trayectoria. Azucena, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Ceni Azucena Camones Serna. Perfecto, cuéntanos de qué provincia eres, cómo hacía el amor por el huayno. Soy de la hermosa provincia, capital del departamento de Ancash, Huaraz, del barrio de Nipampa. Desde muy pequeña he crecido escuchando las melodías de Pastorita Huaracina, también del conjunto acashino Atusparia. Mi tío muy temprano ponía los long plays y se me fue entrando muy al fondo del corazón, y ya cuando fui adolescente ya estaba segura de que yo quería ser artista. Pasarán los años y tú no vienes, siento tu perfume, oigo tus pasos. Abandonada, sola, muy triste, sigo pensando que tú me quieres. ¿Cuándo será? Tal vez mañana. ¿Cuánto tiempo ya cantando a nuestro pueblo de Ancash? Ya son 34 años entregada a nuestra cultura, a nuestra música, en especial al departamento de Ancash. Siempre hacemos también trabajos de otros departamentos, de Ayacucho, de Junín, hemos realizado de Puno. Perfecto. Pero más de nuestra tierra linda, de nuestro departamento de Ancash. Genial. ¿Y cuál es el tema que más te ha dado satisfacción? ¿Cuál es el tema más escuchado? ¿Con qué te hiciste más conocida? ¿Cuál sería el tema? En cuanto a Ancash, Cuculí Madrugadora, esta experiencia, en lo que es Ayacucho, Descuentos de la Vida, esta canción que grabábamos con el maestro Juan Huarcaya, con los acordes del Perú, nos dio muchas satisfacciones, que gracias a esa producción salimos a los Estados Unidos con el maestro, y él ya radica en los Estados Unidos, pero era como mi cortina, como mi saludo al público con esa canción, Descuentos de la Vida. Perfecto. ¿Para qué quiero la vida si no hay momento para gozar? Si nuestro amor ha terminado, mejor sería irme de aquí. ¿Para qué quiero la vida si no hay momento para gozar? Si nuestro amor ha terminado, mejor sería irme de aquí. Si nuestro amor ha terminado, mejor sería irme de aquí.